Miren, este video es un video en el cual ustedes van a conocer cómo es la manera donde se absorben normalmente las sales biliares. Recuerden ustedes que para empezar, las sales biliares son producidas ¿dónde? Los ácidos biliares ¿dónde se producen? Tienen que saber que se producen en el hígado. Primer punto que deben de tenerlo bien en consideración. ¿Y son producidos a partir de qué? ¿De qué sustancia? Del colesterol. ¿De acuerdo? Entonces, su precursor es el colesterol y ahí salen los ácidos biliares. Los ácidos biliares lo que hacen es entrar acá a la vesícula y en la vesícula son almacenados. ¿En forma de qué? En forma de bilis, son parte del componente de la bilis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Va a venir la colecistoquinina, va a producir la contracción, va a producir la relajación del esfínter de Oddi y la bilis con las sales biliares y ácidos biliares van a llegar acá al duodeno. Este círculo en azul que está acá son los lípidos. Los lípidos llegan acá a la segunda porción duodenal y obviamente los ácidos biliares y las sales biliares en este caso van a actuar sobre los lípidos, se va a producir la absorción de las grasas en sí, pero los ácidos biliares van a seguir pasando por acá hasta llegar al ilion. En el ilion son absorbidos nuevamente por la vena porta y estas regresan al hígado donde nuevamente son almacenados acá. A entender lo que les he mencionado en el siguiente video. Rápido, atentos porque es veloz el video. Miren, lípidos, salen los ácidos biliares, actúan sobre los ácidos biliares, vienen por acá y regresan por acá. Listo, se acabó. Pero más fácil es lo que les he explicado, creo, en un momento. Los ácidos biliares, lo que ustedes tienen que tener en consideración es que normalmente se absorbe o se reabsorbe el 95% de los ácidos que se producen. ¿De acuerdo? O sea, casi todo vuelve a regresar nuevamente al hígado y nuevamente regresa a almacenarse en la vesícula. Solamente el 5% de los ácidos biliares son excretados por las heces, solamente el 5%. Doctores, a esta absorción nuevamente de las sales biliares se le conoce como circulación enterohepática. No lo olviden más porque es una pregunta sumamente frecuente en los exámenes, sumamente frecuente. Hablan mucho de circulación enterohepática y a veces no saben qué cosa es lo que circula, y en este caso es la absorción de sales biliares previa absorción de lípidos en un momento. ¿De acuerdo? Este gráfico solamente para que tengan en consideración esto, el 95% se reabsorbe. ¿Ya? El Guyton dice 94%, no se preocupen, nadie va a poner 93, 94, 95, es 95% promedio. Entonces, si quieren en números o en gramaje en sí, se produce 0.5 gramos por día y ese 95% se reabsorbe en un momento, ¿no? Pregunta 16, a ver. Generalmente cada nutriente tiene un área mayor de absorción a nivel intestinal y cuando el área del intestino es dañada, otras áreas se adaptan para suplir la función de aquella, excepto en el caso de quién. Esta pregunta, más que un poema de Neruda, es simplemente se contesta de por sí sola. Cuando estas preguntas tienen un texto bastante largo, básicamente de explicación de la respuesta está en la propia pregunta en sí. Acá mutuamente excluyentes les ponen vitamina B12, sales biliares, y vitamina B12 y sales biliares y ácido fólico y vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? A, D, E y K, ¿no es cierto? No olviden eso, otra pregunta de examen frecuentemente. Acá básicamente es por esto, vitamina B12 y sales biliares. Acá quiero que tengan en consideración lo siguiente, y justamente va acá mi pregunta. ¿Las sales biliares dónde se absorbían? En el ilion. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? ¿Dónde se absorbe la B12? En el ilion también. Por consiguiente, precisamente es eso, ¿no? El área de mayor absorción intestinal, y cuando el área del intestino es dañada, hay otras áreas que obviamente se adaptan para suplir esa función. Cuando esa área intestinal ileal está dañada, hay otras áreas que se adaptan para poder suplir ese déficit de absorción. ¿De quién? Básicamente de la B12 y de las sales biliares, básicamente de ambas, ¿ya? Porque esa parte dañada es el ilion en este caso.
¿de acuerdo? Ahora, tengan en consideración siempre eso, no siempre estos mecanismos de adaptación son efectivos. Por ejemplo, si uno tiene una enfermedad de Crohn, ¿no? o tiene una infección o una alteración, o le han sacado, por ejemplo, la parte del ilion, ¿qué alteración se va a producir? Primera, ¿qué? ¿Una anemia de qué tipo? Una megaloblástica, ¿no? Una anemia macrocítica. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 se encuentra alterada, ¿no? Si bien es cierto, hay mecanismos por los cuales se adapta a otras áreas del intestino, no necesariamente tiene que ser esta al 100%, ¿de acuerdo? Acá la respuesta es la respuesta C, por la ubicación ideal, ya saben. A ver, déjame... ¿esta? Ah, ya, en este caso, claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Supuestamente cuando hay una alteración de todo este tipo, se había dicho en un momento que hay áreas que suelen ser adaptadas en un momento para poder suplir. Por eso se debe mencionar el caso de la anemia megaloblástica. Si bien es cierto que sí puede haber este tipo de mecanismo, en el caso del ilion hay bastante marcada la alteración de esta, se produce la anemia, se produce la alteración. En estas alteraciones está básicamente la enfermedad de Crohn, las resecciones ileales, está básicamente lo que es infección por Diphyllobotrium, ¿no? Que es también en la parte ileal. Entonces, cuando se altera esta zona, si bien es cierto que hay otras partes que pueden suplir discretamente, en el ilion ocurre básicamente que les digo, una adaptación mínima, ¿no? O sea, sacas el ilion y realmente la alteración que va a producir es bien dañada, bien marcada, ¿no? Siempre hay anemia, por eso les mencionaba la parte patológica de esto. Absorción de vitamina B12, miren, acá les había mencionado, pregunta frecuente de exámenes, ¿dónde se absorbe la vitamina B12? Y la respuesta es acá en el ilion, miren. Acá viene la cianocobalamina, CBL, o vitamina B12, ¿no? Tienen acá una proteína que se llama proteína R y el factor intrínseco que es producida por las células parietales, ¿no? Todo ese complejo, factor intrínseco, cianocobalamina y proteína R, pasan a través del intestino. Esta proteína R que tiene menor importancia porque las proteasas pancreáticas la degradan en el duodeno. Y al final lo único que queda es este complejo, cianocobalamina con factor intrínseco, que llegan hasta acá, hasta el enterocito de la parte final del ilion, donde llegan a ser absorbidas. Doctores, si no hay la parte ideal, se produce anemia, ¿de acuerdo? Anemia macrocítica. Ahora, si se altera la producción de factor intrínseco acá, que normalmente es producida por las células parietales, también se produce anemia. ¿Qué tipo de anemia? ¿Cómo se llama esa anemia? Perniciosa, la anemia perniciosa, ¿no es cierto? También existen anticuerpos contra el factor intrínseco. Cualquiera de esas cosas que produzca alteración en la secreción de factor intrínseco hace que la cianocobalamina no pueda ser absorbida acá a nivel ileal. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que sepan que la cianocobalamina solo se absorbe con el factor intrínseco en sí. ¿De acuerdo? El volumen diario de líquido que atraviesa el intestino delgado es... les había mencionado creo en un momento eso temprano. 6, 9, 3, 5, 15... Sí, recuerden que les había mencionado que la literatura es bien variable con respecto a esto, ¿no? Acá es de 7 a 9 litros, ¿no? Y la respuesta en este caso es 9 litros. 6 es una secreción muy baja en este caso. Aquí vean solamente la explicación de esto. Recuerden que las secreciones, si son, digamos, más de 7, 8, 9 litros, la mayor cantidad de absorción de eso está en ¿qué? En el intestino delgado, ¿no es cierto? Acá solamente en el ciego, en la parte secal, en la parte del colon ascendente, se produce una absorción de aproximadamente 1,5 litros. Aproximadamente. Para que lo que llegue a las heces es ¿cuánto? 100 ml, ¿no? Una mayor cantidad de agua en la parte final de esta produce básicamente una diarrea, ¿no es cierto? Aquí, conceptos que quiero que cojan. Para empezar, el lugar donde más se absorbe las secreciones
en intestino delgado. No olviden que el SIGO también produce absorción, sobre todo en su parte proximal, ¿ya? Sobre todo en su parte proximal, ¿no? Y finalmente llega solamente 100 mililitros ahí. Pregunta 18, a ver, el mayor porcentaje de agua absorbido en el tracto digestivo. Ahí está, perfecto, cae perfecta la pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde se absorbe la mayor cantidad de agua en el tracto? Obviamente en el intestino delgado, ¿no es cierto? La respuesta C. Ya saben eso entonces, mayor cantidad siempre en el intestino delgado. Pregunta 19, otra pregunta sencilla explicada en el gráfico anterior. La cantidad de agua eliminada por heces. Miren que acá hay 200, ¿ah? Sí, generalmente es entre 100 y 200. Esa es otra pregunta que se presta mucho a ambigüedades, ¿no? Se presta mucho a ambigüedades. Realmente la diarrea está considerada más de 200, ¿no? Es prudente mencionar que es entre 100 y 200, eso es realmente. En este caso la respuesta, si era bien parecida, marquen la A, no va a haber ningún problema con eso. Ya saben que llega acá 100 ml, ¿no? 20. El músculo principal para la contención de la defecación. Pubo coccígeo, pubo rectal, hilo coccígeo, recto anterior y coccígeo. Bueno, acá es una cosa anatómica y obviamente la parte anatómica ustedes la tienen que repasar nuevamente y les voy a mostrar precisamente un gráfico y les voy a hablar rápidamente del arte de la defecación. ¿Ya? En esta parte de la defecación me interesa mostrarle porque realmente las personas tenemos varias taras para hacer una defecación, ¿no? Y simplemente existen a veces alteraciones propias de cada persona que pueden llevar a alteraciones de estas, ¿no? Estreñimiento y diarrea posterior. Acá la respuesta es el pubo rectal, pero se los voy a mostrar mejor en un gráfico. Se los voy a mencionar en un gráfico. Miren esto. Para empezar, estos son los músculos del piso pélvico. El piso pélvico es muy importante para la contención también de la defecación en sí. Recuerden que existe pacientes, por ejemplo, las mujeres que han tenido partos y a veces traumáticos, generalmente tienen alteraciones del piso pélvico, ¿no? Entonces, esos llevan a problemas en la contención de la defecación. Y básicamente los músculos que han visto ustedes en el piso pélvico son estos que están mencionando acá, ¿no? Entonces tienen el pubo rectal, pubo coccígeo, hidrococcígeo, coccígeo, y acá mencionan también el piriforme en un momento. Esos músculos apréndanlos de todas maneras. Esto que ustedes ven acá es la parte rectal, esta es la sínfisis del pubis, y ustedes van a ver este ángulo que está acá. Esta es la explicación anatómica de por qué ustedes no pueden tener una defecación parados. O alguien tiene de una defecación parado. ¿Por qué cuando entramos al baño normalmente tenemos que sentarnos? ¿Por comodidad? Sí, pues por comodidad anatómica básicamente. Uno no puede tener una deposición de pie. Es imposible tener una deposición de pie. Y la explicación es por esto. Miren, esta es la sínfisis del pubis. Este músculo es el músculo pubo rectal. Cuando uno está de pie, el músculo pubo rectal abraza prácticamente a la parte rectal, ¿no? Y forma este acodamiento. ¿Sí? Cuando uno se sienta o se pone de cuclillas, el músculo pubo rectal se relaja y este ángulo que teníamos acá se vuelve más obtuso, es decir, llega a 110 grados. Este ángulo es aproximadamente 90, este ángulo es de 110 aproximadamente. A relajarse el pubo rectal, entonces se va a producir una defecación adecuada. Por consiguiente, si tienen un paciente que está postrado en cama, no le pidan que defeque si está echado, todavía le piden que tenga una deposición adecuada. Uno tiene que tener una condición fisiológica, por lo menos sentarse o doblar las piernas para poder tener una defecación adecuada. Y la explicación anatómica es esa, ¿de acuerdo? No olviden, entonces el músculo pubo rectal es muy importante. Otro mecanismo que tienen que tener ustedes para la contención es básicamente que tengan los esfínteres anales adecuadamente conservados. Recuerden que el esfínter anal interno está básicamente gobernado por el sistema simpático y parasimpático, por consiguiente es involuntario, ¿de acuerdo? El esfínter anal interno es involuntario, pero el esfínter anal externo es totalmente voluntario,
¿De acuerdo? Ese es otro de los motivos por el que acá la clase no huele, ¿no es cierto? Porque uno tiene que tener un mecanismo de continencia adecuado y tiene que ser voluntario precisamente. Y es voluntario gracias al esfínter anal externo. Pacientes que tienen, por ejemplo, un paciente con un traumatismo, lesión de la médula en la parte sacra, que lesiona el nervio pudendo, ¿qué va a tener? Alteración del esfínter anal externo. Por consiguiente, su esfínter anal externo es relajado, por consiguiente, ¿no es cierto? Por consiguiente, hay incontinencia fecal. Esas son una de las cosas que pueden presentarse. Cuando se hace episiotomías extremas con lesiones rectales, se lesiona muchas veces el esfínter anal externo. Se produce incontinencia fecal en pacientes que tienen partos traumáticos de este tipo, ¿no? Entonces, no olviden, esfínter anal interno involuntario, esfínter anal externo voluntario. Acá, para que exista una correcta defecación, tiene que haber estos cinco pasos en sí. Primero, si uno va a hacer una defecación, tiene que tener llena la ampolla rectal. Obviamente, nadie va a poder hacer una defecación si no tiene la ampolla rectal llena. Primer paso. El recto tiene que enderezarse. Básicamente lo que les había mencionado con el músculo puborectal, ¿no es cierto? Tiene que enderezarse ese ángulo. Tiene que elevarse el piso pélvico. Recuerden los músculos del piso pélvico, y me es importante eso, porque tiene que elevarse. La pared abdominal o prensa abdominal tiene que existir. La parte del abdomen tiene que ser un abdomen en sí que tenga cierto tipo de poder para poder hacer la deposición. Normalmente los abuelitos tienden a estreñirse precisamente ¿por qué? Porque ellos tienen prensa abdominal con fuerza disminuida, el piso pélvico no les funciona bien, ¿no? Precisamente, y algunos pueden tener relajaciones o no del esfínter en sí, pero básicamente la parte muscular de prensa y de elevación del piso pélvico y del diafragma aumentan la presión dentro del abdomen para que uno pueda tener una deposición normal, ¿de acuerdo? La relajación de esfínteres es importante. Son las 5 cosas que debe tener uno para poder hacer una deposición absolutamente normal. Las características de la secreción pancreática, a ver, son transparente, hiperosmótica alcalina, blanquecina isosmótica ácida, transparente isosmótica alcalina, quidosa hiperosmótica ácida. Bueno, acá, esto es otra pregunta que tienen que saberla solamente con ver las características. ¿Quidosa podrá ser? ¿Qué es quidosa? Una especie de lechoso, ¿no? Esquidoso es básicamente lechoso. Una cosa que es muy importante es que sea, bueno, va a ser transparente en sí. ¿Es alcalina o es ácida? Es alcalina por la secreción de ¿qué? De bicarbonato. ¿Producida por quién? Ya ves, son lo máximo. Ustedes ya me han entendido prácticamente todo, ¿no? Entonces es transparente, es isosmótica y es alcalina. Esa es la característica fundamental que tiene la secreción pancreática. Muy bien. 22. Uno de los siguientes grupos de enzimas son endopeptidasas. A ver, ¿qué les parece? Carboxipeptidasa, tripsinas, las quimotripsinas. Aquí vamos a hablar mucho de lo que son las enzimas que son producidas por el páncreas. ¿De acuerdo? Ya habíamos visto un primer producto de secreción del páncreas que es la parte del bicarbonato, ¿no es cierto? Lo otro que produce normalmente el páncreas son enzimas llamadas proteasas. Y las proteasas pueden ser de dos tipos, endopeptidasas y exopeptidasas. Pero vamos a verlo mejor con un gráfico. Acá en un momento les voy a mostrar nuevamente la pregunta en sí. Quiero que vean primero la parte de bilis. No olviden que la producción de bilis es de 500 hasta 1 litro por día. Eso ya lo tienen que tener recontra claro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones de la bilis? Digestión y absorción de grasas, recuerden eso, y excreción de bilirrubina y colesterol. Por favor, no olviden. ¿Qué función tiene la vesícula? Almacenamiento, ¿no? No es producción de bilis. Ahí suelen tener un error grave a veces, ¿no? Es un almacenamiento, ¿no? Y a veces la concentración de la bilis. ¿Produce quién su contracción? Colicistoquinina. Baja por acá por el conducto colédoco hasta el, ¿cómo se llama esto?
esfínter de Oddi. ¿Qué produce acá la colecistoquinina? Relajación del Oddi, y obviamente sale la bilis acá y produce la digestión de grasas. Ya conocen muy bien eso. Acá solamente para que vean el detalle, acá la bilis es producida, ¿dónde? En el hígado, ¿no? ¿Quién produce la secreción acá inicialmente? La secretina, no lo olviden, secretina, ya saben, baja y llega acá hasta el esfínter de Oddi nuevamente para la producción. Eso ya lo conocen, anatómicamente es adecuado esto. Miren, el páncreas tiene dos tipos de secreciones. Secreta tanto componentes inorgánicos como componentes orgánicos. Los componentes inorgánicos suelen ser muy sencillos y ya pues es muy fácil de recordarlos. Agua, iones como el sodio, como el potasio, como el cloro, como el bicarbonato. ¿De acuerdo? Eso es sencillo, no se preocupen por eso. Componentes orgánicos. Acá es donde me interesa que empiecen a reconocer cierto tipo de sustancias en sí. Proenzimas. Nuevamente les vuelvo a mencionar la palabra proenzima. Hoy conocido con qué otro nombre? Como zimógeno, que son sustancias que de por sí no tienen ninguna función. El páncreas lo que hace es secretar varias proenzimas. Una de estas es el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, la procarboxipeptidasa A y B, y si quieren agregar uno más ahí es la proelastasa. Ya, la proelastasa. Obviamente, para que estas proenzimas puedan producir puedan, mejor dicho, funcionar y convertirse en enzimas, tienen que ser inducidas, ¿no? Tienen que ser inducidas o transformadas en enzimas activas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas. Otro componente orgánico que secreta el páncreas son la amilasa, la lipasa y básicamente algunas proteasas. Amilasa y lipasa, ¿que sirven para qué? Amilasa, ¿para qué sirve? Para la digestión de carbohidratos. La lipasa sirve para la digestión de grasas, de acuerdo. Importante. Las proteasas obviamente para la digestión de proteínas, básicamente para eso sirven. Ustedes van a empezar a recordar algo muy sencillo. Si ustedes recuerdan las proenzimas, van a recordar muy fácilmente cuáles son los componentes activos de estas. Por ejemplo, para que el tripsinógeno tenga una función, tiene que convertirse ¿en quién? En tripsina. Si el quimotripsinógeno tiene que tener una función, tiene que convertirse en quimotripsina. La procarboxipeptidasa A y B se tendrán que convertir en carboxipeptidasas A y B. Y la proelastasa se convierte en elastasa, básicamente, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es ese mecanismo, ¿no? Miren, este es el páncreas, este es el intestino delgado, obviamente, la parte duodenal, de segunda porción duodenal. Por acá se produce la secreción, primero, de lo que conocemos como zimógenos, los zimógenos o las proenzimas. Miren acá el tripsinógeno. El tripsinógeno es el más importante de acá porque es el primero que tienen que ustedes que recordar. El tripsinógeno, como ya saben ustedes, no tiene una función propia. Tiene que convertirse ¿en qué? En tripsina. ¿Quién convierte el tripsinógeno en tripsina? Puede ser una pregunta de examen. La enteroquinasa. ¿Por quién es producida la enteroquinasa? Simplemente por los enterocitos. Una cuestión muy sencilla. No olviden entonces cómo el tripsinógeno se convierte a tripsina y por medio de quién. Por la enteroquinasa. Ahora, ¿qué pasa con los otros zimógenos? Es decir, ¿qué pasa con el quimotripsinógeno, con la procarboxipeptidasa A y B y con la proelastasa? Para que tengan o se conviertan a sus enzimas activas, tienen que ser convertidas estas o atacadas prácticamente ¿por quién? Por la tripsina. O sea, que si el tripsinógeno no se convierte en tripsina, las otras proenzimas no van a convertirse en su sustancia activa. ¿De acuerdo? Si a ustedes les preguntan entonces, ¿quién convierte la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa? La respuesta es tripsina. ¿Quién convierte el tripsinógeno en tripsina? La enteroquinasa. Básico, eso es lo más importante que tienen que entender en secreción pancreática. ¿De acuerdo? Muy importante entonces para que no lleguen a confundir luego. Aquí está el gráfico.
Me voy a acomodar. Listo, aquí tienen el gráfico entonces de cuál es la producción de estos. Vean esto, tripsinógeno tiene que convertirse a tripsina por acción de enteroquinasa. La tripsina es la que actúa sobre el quimotripsinógeno para convertirlo en quimotripsina. Tiene que actuar sobre la proelastasa para convertirlo en elastasa. Tiene que actuar sobre la procarboxipeptidasa para convertirlo en carboxipeptidasa A y la procarboxipeptidasa B en carboxipeptidasa B. Básicamente eso. Eso es lo más difícil de acordarse de los nombres, obviamente, pero no creo que tengan ningún problema posteriormente con esta explicación. Miren esto. Las proteasas pancreáticas entonces, bajo un gráfico sencillo, es como tal como les había mencionado. Acá es donde suele estar la respuesta a la pregunta inicial que les había preguntado de esto, ¿no? Para empezar, existen endopeptidasas y exopeptidasas. Las endopeptidasas son estas de acá: tripsina, quimotripsina y elastasas. Y las exopeptidasas son estas de acá: carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia una endopeptidasa de una exopeptidasa? La única gran diferencia que deben de acordarse es que actúan las endopeptidasas sobre la parte interna de las proteínas, las exopeptidasas sobre la parte externa, exterior de las cadenas de proteínas. Esa es la diferencia, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la única tingencia que tienen que recordar. Acá vamos a regresar a la pregunta entonces. Uno de los siguientes grupos de enzimas son endopeptidasas. ¿Cuál sería? La tripsina y la quimotripsina. ¿Carboxipeptidasa y aminopeptidasa? No, aminopeptidasa no es, ¿no? Tripsina y carboxidasa, carboxidasa no es. Quimotripsina y aminopeptidasa, no. Obviamente acá la respuesta es tripsina y quimotripsina. Sencilla, ¿no es cierto? Veamos una más entonces. ¿Cuál de las siguientes enzimas no es secretada por el páncreas? A ver. Lipasa, enteroquinasa, colesterol, quimotripsina, amidasa. ¿Por quién era producida la enteroquinasa? Obviamente por el enterocito. Otra respuesta fácil para ustedes, ¿no? No olviden que las principales enzimas digestivas que hay son la amidasa, la lipasa y las proteasas. Acá, para que recuerden bien, la amidasa obviamente es para digestión de carbohidratos, lipasa para grasas, proteasa para proteínas. No olviden que va a haber patologías. Cuando veamos la parte de pancreatitis, vamos a ver que cuando se afecta el páncreas, por ejemplo, ¿no? Va a haber alteración de estas enzimas digestivas y va a haber una hiperproducción o un acumulamiento sanguíneo de lo que son las amidasas y las lipasas, ¿no? Uno de los criterios diagnósticos que se utiliza para pancreatitis. Ya lo vamos a ver eso en clínica. Pregunta 24. Los principales componentes de la bilis. Vamos, se los he dicho tempranito. A ver. ¿Ácidos biliares? O sea, la B. Ajá, para empezar, ¿no? Dice los principales componentes, ¿no? Los lecitina, fosfolípidos solo, colesterol, ácidos biliares. Acá yo les pondría una alternativa más, que suele ser más confusora que esta, y les pondría bilirrubina. Muchas personas se exponen la alternativa de bilirrubina y dicen, el principal componente de la bilis es bilis, bilirrubina, y marcan bilirrubina. Y no es cierto, ¿no? Ese es un factor más confusor todavía. Esta todavía es mucho más factible de que puedan responder. Agua y ácidos biliares. Son los recuerden que la bilis en componente importante son los ácidos biliares. Pero obviamente es un componente líquido, obviamente tiene que tener agua. Entonces son los dos principales componentes que tiene la bilis: agua y ácidos biliares. No lo vuelvan a olvidar, ¿ya? 25. La absorción intestinal de los ácidos biliares se produce en el ilion terminal mediante ¿qué? Ajá, circulación enterohepática.
esta pregunta también es una pregunta que tienen que leerla previamente, ¿no? O sea, tiene que haber un conocimiento previo de lo que es la absorción intestinal de los ácidos biliares. Para empezar, ya saben que otra vez estamos hablando de circulación enterohepática y nuevamente les voy a repetir. Por eso es que hay muchas preguntas de circulación enterohepática. Les había mostrado ese video veloz, ¿no? En el cual se producía la absorción de los ácidos biliares para que pueda ser recaptado nuevamente por el hígado y esto vaya nuevamente a la vesícula. ¿Cuánto por ciento? 95% tiene que ser. Doctores, normalmente tiene que ser esta por un transporte activo. Ahora, esta es una pregunta que puede suscitar cierta ambigüedad. Otra vez, si ustedes vuelven a leer sus libros de fisiología, van a encontrar que los ácidos biliares pueden absorberse de dos maneras: por transporte activo y por difusión pasiva, cosas que tienen ustedes acá. Lo que tienen que entender acá es que principalmente y en el ilion la absorción es por transporte activo. En el ilion, muchas de las absorciones que puede haber de ácidos biliares, más proximalmente, puede ser por difusión pasiva. Generalmente se absorbe por difusión pasiva aquellos ácidos biliares que no están conjugados. Entonces, si yo quiero que recuerden algo de todo esto es, los ácidos biliares, su principal lugar de absorción, ilion. Su principal mecanismo de absorción, transporte activo. ¿De acuerdo? Transporte activo. Eso es muy importante para que lo recuerden luego. ¿Sí puede absorberse por difusión pasiva? Sí puede absorberse, sobre todo si no están conjugados. Esto es lo que quiero que vean, miren. Hay transporte activo, generalmente son los ácidos biliares conjugados y generalmente siempre este transporte activo es bajo un cotransporte con sodio. Esa puede ser otra pregunta también en algún momento, ¿no? ¿Con quién se cotransportan los ácidos biliares para pasar al enterocito del ilion y poder ser absorbidos? No olviden que esto se liga a proteínas y finalmente termina en la vena porta, ¿no? Para nuevamente regresa al hígado y en el hígado nuevamente pasan a la vesícula para que vuelvan a cumplir su función. Recuerden que los ácidos biliares no conjugados y sobre todo los que están más proximalmente, duodeno y yeyuno, pueden ser absorbidos por difusión. Pero acá márquenme entonces con un asterisco grande que el principal mecanismo de absorción es necesariamente transporte activo y sobre todo en el ilion, ¿ya? 26. ¿Cuál de las siguientes células es responsable de la fibrogénesis hepática? Kupffer, hito, el hepatocito, las epitelioides ductales, las endoteliales. Kupffer, ¿para qué sirve? Son macrófagos, ¿no? Y las células de hito, ¿conocen ustedes otro nombre de las células de hito? Obviamente el nombre propio que tiene es de células de hito, pero realmente el nombre con el que se conoce a las células de hito son las células estrelladas, ¿no? Las células estrelladas o células estrelladas. Ese es realmente el nombre. Acá tienen que ustedes recordar claramente que si estamos hablando de fibrogénesis hepática, estamos hablando de uno de los mecanismos de ¿qué enfermedad? De la cirrosis, ¿no? Es uno de los mecanismos por el cual se forman los nódulos de regeneración, por el cual el hígado adopta una forma nodular y muy dura, se altera su arquitectura, y eso básicamente está dado por la fibrogénesis hepática. La célula que es la fundamental acá es la célula estrellada o célula de hito. No olviden eso porque a veces no van a encontrar el nombre de célula de hito, ¿no? No se le conoce mucho ahora como célula de hito, se le conoce más como célula estrellada. Quiero que vean el gráfico acá. Miren, estos son los hepatocitos, ¿no? Son los hepatocitos, tienen acá los canalículos biliares. Esto de acá es el sinusoide, ¿de acuerdo? El sinusoide obviamente tiene sus espacios, ¿no? Es fenestrado, por eso le llaman con fenestras.
Esta célula de acá es la célula de Kupffer, que son los macrófagos, básicamente limpieza, ¿no? Básicamente limpieza. No olviden, algo que también puede ser pregunta anatómicamente, que entre el sinusoide y el hepatocito existe un espacio que se llama espacio de Dissé. Y en ese espacio de Dissé es donde se encuentra la célula estellada o estrellada y la célula de Ito. ¿De acuerdo? Ahí es donde se encuentra entonces. Si estas células de Ito empiezan a transformarse, ¿no? Porque adoptan una forma, se empiezan a transformar en miofibrillas y estas producen lo que es la fibrogénesis hepática. Veamos en